Voy con muchísima ilusión, la humildad nunca se pierde, sabemos que nuestros contrincantes son contrincantes que tienen todos los medios a su disposición, nosotros única y exclusivamente apelamos a los corazones de la gente. Pues nos visita hoy Mohamed Mustafa, líder de Ceuta Ya, candidato a la presidencia de la ciudad el próximo 28 de mayo, uno de los candidatos debutantes. No sé cómo afronta uno este reto. Bueno, yo lo afronto con muchísima ilusión, pero también con mucho respeto. Tengo que reconocer que el encargo es hercúleo y además, sobre todo, viniendo de la tradición que venimos, ¿no? De un localismo que aglutina dos movimientos importantísimos para la historia reciente de nuestra ciudad, que es a través de la UDC y el PSPC, y cargar con esa responsabilidad, pues a uno le impresiona. Pero aún así voy con muchísima ilusión, la humildad nunca se pierde, sabemos que nuestros contrincantes son contrincantes que tienen todos los medios a su disposición, nosotros única y exclusivamente apelamos a los corazones de la gente, apelamos a las cuestiones que realmente importan a la gente. Yo recuerdo que hace bien poco, cuando entrábamos en esa vorágine del ruido que provoca muchísimas veces la extrema derecha y que distorsiona el debate público, recuerdo que los compañeros acuñaron un término: hablar de lo que importa, y eso es lo que vamos a hacer en esta campaña, hablar de lo que importa a las y los ceutíes, y en ese sentido pues me siento muy cómodo, porque jamás he dejado de pertenecer a la gente. Ha pasado ya un año y medio aproximadamente desde la fundación de Ceuta Ya. ¿Cómo ve la transición de Caballas a Ceuta Ya? ¿Qué ha ganado el proyecto? Y no sé si ha perdido algo. Bueno, ha ganado ensanchamiento. Nos hemos ensanchado en el sentido de aglutinar a gente que probablemente en Caballas no encontraba espacio, pues por diferentes cuestiones que creo que más interpelan al receptor que al actor. Es decir, no interpelaba a Caballas propiamente dicha, sino a las otras personas que querían estar. Hemos ganado en ese ensanchamiento, gente de diferentes sectores que ha aparecido. Hemos ampliado el espacio, y lo hemos ampliado básicamente por un vector esencial. Nosotros el 28 de febrero, en aquella famosa manifestación, donde la más multitudinaria que se recuerda en Ceuta, donde los ceutíes clamaron un basta ya al discurso del odio, y clamaban además a favor de una Ceuta unida, nosotros entendimos el mensaje: había que retroalimentarse de los movimientos sociales, había que ensanchar el espacio, y eso lo apuntamos en nuestro haber. Cuando llegó el momento de la refundación, entendimos que era necesario abrirse a los movimientos sociales, lo hemos hecho, abrirse a personas de otras formaciones políticas, lo hemos hecho, y abrirse a otro tipo de personas que no pertenecieron, que no militaban en espacios políticos, sí desde el activismo, desde los posicionamientos públicos o privados, pero jamás desde una entidad política. Yo creo que eso ha sido el cambio notorio, y lo que más ha costado pues son las evidentes resistencias típicas, por lo menos la mía, emocionales, ¿no? Cuesta un poco adaptarse a los nuevos retos, pero hay algo que a nosotros nos guía, que es la ilusión y la esperanza, porque creo que es momento de transmitir esperanza, y eso es lo que hace Ceuta Ya, transmitir esperanza de una Ceuta diferente. Es posible que una Ceuta de todas y todas es posible, y que una Ceuta donde los recursos públicos se distribuyan de la mejor manera posible también es posible, y ese proyecto es ilusionante, y yo pues me siento esperanzado e ilusionado. Ha vivido una asamblea especialmente crispada este último año aproximadamente. ¿Esa crispación se ha trasladado a la sociedad? ¿Lo percibes en la calle o no? Evidentemente, pero fíjese, son 4 años de crispación, no solamente desde cuando aterrizamos nosotros. De hecho, cuando aterrizamos nosotros, la crispación ha disminuido un poco por la impronta que hemos aplicado en la asamblea. Nosotros hemos hecho una forma o hemos practicado una forma de política distinta, y eso, quiera o no quiera, se ha notado en el discurso de las formaciones democráticas fundamentalmente, pero sobre todo con la otra derecha. A mí se me critica muchísimas veces que yo loe o que haga mención a que gracias a las presiones de la gente de esa manifestación, fundamentalmente gracias a la presión de la gente en la calle, de formaciones democráticas como la nuestra, el Partido Popular ha entendido que pactar con Vox era un absoluto error, pero no un error político, sino un error para la esencia de Ceuta.
Y eso lo ha entendido gracias a la acción conjunta de diferentes personas en el ámbito social, pero también gracias a la acción de las formaciones políticas, eso lo hemos repetido una y otra vez. Esa crispación, te digo que se ha reducido, y me preguntaba si esa crispación se nota en la calle. Claro que se nota. Yo he notado bastantes reticencias, he notado desconfianza, y sobre todo hay algo que nos preocupa muchísimo, Gonzalo, y esto lo repito una y otra vez: nuestra gente joven. Pensar que es gratuito estar durante 4 años diciéndole a la mitad de la población que no eres español, que sobras aquí, que aquí no vas a tener oportunidades, que eres mal recibido en tu propia tierra, que no eres lo que tú te sientes, eso, pensar que no tiene resultado es infantil. De hecho, nuestra gente, además de irse porque no encuentra oportunidades materiales aquí, recordemos que la población de Ceuta se ha reducido drásticamente, y esto hay que decirlo, la gente se va no solamente porque no encuentra oportunidades materiales, sino porque no se siente querida, y esto es lacerante. Y esto hay que pararlo. Yo creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos que hacer. Nosotros lo sabemos, tenemos 2 líneas de actuación fundamental: mejorar la calidad de vida de los ceutíes y las ceutíes, pero también hacer sentir a todas y todos los ciudadanos ceutíes de la misma manera, sentirse queridos, que suena algo ñoño, pero esto es cierto. Lo simbólico, lo político también importa. Lo simbólico en la política es esencial. Los afectos positivos en la política es lo que crea comunidad, sociedad, donde nos queramos, nos entendamos, nos respetemos y nos queramos. Y vuelvo a repetir lo de quererse, porque es fundamental quererse como es cada uno de nosotros y nosotras, en nuestra diversidad. Y esto es esencial, y esto evidentemente el discurso de la extrema derecha lo ha destrozado durante estos 4 últimos años, y nosotros vamos a intentar coserlo. ¿Qué escenario preelectoral diagnostica? Es decir, parece que hay 3 formaciones de implantación nacional, sí. Podrían partir más o menos como en un triple empate, ¿no? Hay quien augura, y hay un localismo otra vez fragmentado. No sé si ha habido alguna posibilidad de concurrir juntos, de llegar a algún tipo de acuerdo, si no ha sido posible, ¿y por qué? Empiezo por el final. Yo lo he intentado absolutamente todo. Creo que el 15 de octubre dije aquella famosa frase que yo, mi único requisito era un folio en blanco para encontrar esa unidad de las fuerzas localistas. Lo he intentado todo. Y cuando digo absolutamente todo, ha habido movimientos sociales que han liderado ese proceso, que han sido los que han gestionado esos encuentros, y ellos pueden dar fe. Y respecto a lo segundo, me gustaría indicar que aquí las fuerzas nacionales tienen un acuerdo, y me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista. El Partido Popular y el Partido Socialista han acordado gobernar entre ellos. Me explico. Quien saque un diputado más apoyar al otro. Por lo tanto, va a haber una continuidad de las políticas sí o sí, si gana las elecciones el Partido Popular o las gana el Partido Socialista. Esto es evidente. Por lo tanto, se comportan como un único actor político. En cuanto a la extrema derecha, no hay propuestas. No se evidencia ni han demostrado que su acción política en la ciudad se remite única y exclusivamente a azuzar el odio contra cualquier colectivo, homofobia, machismo, racismo. Ese ha sido su discurso y no se salen de ahí. Creo, y yo tengo la esperanza que muchas de las personas que en el 2019 depositaron su voto en la extrema derecha creyendo que era un partido que se salía del sistema y que podía propugnar algo diferente, se han decepcionado. Por lo tanto, yo sí que pronostico que de alguna manera bajará, porque los ceutíes lo principal que quieren, al margen de lo que les afecta a ellos personalmente, quieren vivir en paz. Y con la extrema derecha en las instituciones no se vive en paz, y eso es evidente. Y bueno, nosotros afrontamos esta contienda con muchísima ilusión. La gente en la calle nos recibe muy bien. Creo que el trabajo humildemente ha sido inmejorable. Las propuestas que ha trasladado al Pleno Ceuta ya han sido muy buenas, pero también cuando ha tocado ser beligerante lo hemos sido, y uno de esos ejemplos ha sido con el PEGO. No ha habido una fuerza más beligerante contra un instrumento infame como el PEGO como Ceuta ya. ¿Volverá a votar no al PEGO el próximo miércoles? Estamos estudiando el PEGO detenidamente. Hemos notado que hay cambios sustanciales, unos cambios sustanciales que, según nuestros técnicos y según lo que nosotros creemos, invitan en primer lugar no a una aprobación única y exclusivamente en el Pleno, sino a una exposición pública, porque hablamos de afectar intereses a terceros. Y eso no se solventa con una aprobación en el Pleno simplemente, sino de una exposición pública. Por lo tanto, en principio, da la sensación de que Ceuta ya va a volver a votar no.
Hablaba ahora del trato de la gente. Yo no sé si cuando uno ya es el que va a ser el número uno, Sí. nota que le tratan distinto o que se acerca a gente que antes no se acercaba. Sí, yo he evitado eso al máximo, te lo reconozco, lo he evitado al máximo. Sigo yendo al mismo centro educativo de siempre, a recoger a mis hijos yo siempre que puedo. Sigo dependiendo de la sanidad pública, como depende muchísimo de los ceutíes, y que evidentemente tengo que volver a denunciar que su estado está en una situación pésima. Sigo frecuentando los mismos lugares de siempre, sigo viviendo en la misma barriada. Soy hijo del recinto, pero ahora vivo en San José. Sigo practicando el fútbol con mis amigos veteranos. No he cambiado en mis ámbitos de interacción. Lo único que cambia, y lo saben mis amigos y mis amigas, que estoy en el pleno y que tengo una responsabilidad más. No ha cambiado nada, y siempre efectivamente he evitado que, si tú lo preguntas, lo quieres decir, no las quiero decir abiertamente, yo lo voy a decir. Yo siempre evito que me hagan favores. No necesito favor de nadie, porque permitir que me hagan a mí un favor es permitir la entrada de la corrupción, es permitir la entrada a lo que yo he detestado durante toda mi vida y lo que detestan los ciudadanos. Ceuta ya se comprometió a no cambiar tampoco muchas banderas del localismo histórico, ¿no? UDC, PSPC, el tema de la comunidad autónoma, un poquito más nuevo lo de la unión aduanera. Os habéis quedado un poquito solos quizá en la defensa de no implantar radicalmente la exigencia del visado Schengen. Sí, no hemos quedado solos, salvo con algunas declaraciones del sector empresarial que va en la misma línea que la de Ceuta ya. Por lo tanto, políticamente, quería. Efectivamente, no, pero muy bien. Por lo tanto, pertinencia sí que la tenemos. Es decir, lo que decimos parece ser que tiene sentido, y además yo lo voy a volver a defender hoy aquí. Yo creo que Ceuta ya no puede depender de un modelo económico único, sino que Ceuta tiene que transitar hacia un modelo económico, productivo, que, como una especie de piezas de puzzle, genere un nuevo modelo productivo donde entre, por ejemplo, una de nuestras grandes potencialidades es el deporte, que lo estamos viendo con la Cuna de la Legión, que estoy completamente seguro que va a ser un éxito, y no me duele en prendas reconocerlo. Nuestro mar, que también tiene una serie de capacidades que debemos explotar, y de hecho hemos llevado al pleno un plan para potenciar el uso de las playas durante todo el año. También hemos defendido la economía de los cuidados, pero también hay que defender que, además de tener un barco, para que me entienda la gente, accesible no solamente a los residentes, a los no residentes, para que vengan los peninsulares, también tenemos que tener una frontera fluida, como ellos dicen, segura, pero accesible gracias al instrumento de Schengen. Servicios turísticos, después de haber estado UDC más de una década machacando constantemente que había que poner el ojo en el turista marroquí, determinó que los turistas marroquíes dejaban en torno a 400-500 euros en consumo directo. Me refiero a productos en las tiendas. Pero es que al margen, si pernoctaban, esas cantidades se elevaban. ¿Por qué vamos a cerrar esa puerta? Si lo que generaba obstrucción en la frontera era el mal llamado comercio típico, el contrabando, eso ya ha dejado de existir, nunca se va a volver a repetir. Por lo tanto, jamás volveremos a ver esas imágenes deplorables donde había mujeres cargando unos bultos desorbitados, donde había esas avalanchas, donde efectivamente moría la gente, y que eso lo hemos denunciado nosotros hemos denunciado eso, y que ahora nos prometen una frontera inteligente que debe estar bajo los estándares mínimos de derechos humanos, de acordes a la modernidad, acordes al espacio europeo. ¿Por qué vamos a cargarnos un instrumento, que es el instrumento Schengen, que permite que gente de Tetuán, de un alto poder adquisitivo, venga a visitarnos? Yo voy a recordar lo que dicen los propios empresarios y los propios trabajadores. Es que en las rebajas de Ceuta era muy típico encontrarse en las calles repletas de gente. Fiar todo al consumo interno es infantil. Los ceutíes no tenemos una capacidad económica suficiente para sobrevivir con el consumo interno. Eso es falaz. Por lo tanto, peninsulares y también marroquíes, claro que sí. La frontera fluida parece un sueño imposible, ¿no? No tenemos ya la libertad de la excepción Schengen, aquellos flujos tan grandes de personas, y el cruce de la frontera sigue siendo igual o peor. Efectivamente, esa es una de las grandes contradicciones, ¿no? Parece ser que cuando ellos plantean la eliminación de Schengen, nos dicen que eliminando Schengen evitamos pues colapsos.
Nunca hemos tenido colapsos tan enormes como los que estamos teniendo ahora sin Schengen. Es decir, tenemos a personas que tienen que estar hasta 4 horas para entrar a Ceuta o hasta 4 horas para salir de Ceuta a visitar el norte de Marruecos. Es decir, la fortaleza de lo que sustenta Schengen se cae por sí sola. Es decir, es falaz, es mentira que tengamos una frontera fluida sin Schengen, es mentira. ¿También cree que es mentira que vayamos a tener una aduana comercial con todos los estándares internacionales, etcétera? Yo no sé si usar la palabra mentira, porque creo que tengo que ser prudente, pero sí tengo que decir que llega ya muy tarde. Es decir, nos dijeron en aquella declaración del presidente del gobierno que íbamos a tener una aduana comercial. El ministro de Asuntos Exteriores dijo que iba a estar en enero, antes de la RAN. Luego nos dijeron que durante la RAN nos iban a decir cuándo iba a estar la aduana comercial. Se ha producido la RAN, nos dijeron que iban a dar un calendario. Ha pasado casi un mes después de la RAN y todavía no hay calendario. Entonces, que la gente juzgue, que la gente juzgue. La aduana comercial no solamente implica el paso de mercancías, esto nosotros lo hemos defendido, implica también que los intereses de los empresarios ceutíes sean defendidos, que los intereses de los empresarios ceutíes al menos sean escuchados. Y por los órganos de máxima dirección de nuestro país, no vale que se quede aquí, esto lo he dicho, es el Estado quien tiene que sentarse con los empresarios y decir, bueno, qué mercancías son susceptibles de pasar al otro lado. Y luego nuestro Estado, evidentemente, con todo el rigor, la confidencialidad, con todo lo que implica unos acuerdos a esos niveles, con Marruecos, negociar qué mercancías entran para Ceuta y cuáles son las que salen. Y esto es lo lógico, esto es lo normal entre dos formaciones, pero aquí la lógica parece ser disiparse y entramos en una ambigüedad que siempre perjudica a los dos actores. Se plantea un discurso tan ambiguo que lo que se diga aquí en nuestro país parece ser que es bueno y que lo que se diga en Marruecos parece ser que es bueno, y salen ganando las dos partes, y en tanto en cuanto Ceuta y Melilla no tienen aduanas comerciales, y eso es lo que está sucediendo. Tampoco parece haber mucha lógica en cosas como lo que está pasando con las bonificaciones a la seguridad social. Sí. Parece que la delegación no quería cambiarlo, el PSOE no quería cambiarlo, los empresarios no querían cambiarlo, nadie quería cambiarlo, y sin embargo el gobierno central lo cambia con un real decreto. Eso es una falta de conexión, de que no les hacen ni caso en el gobierno central. ¿Qué es lo que pasa? Eso lo tendrá que juzgar los ceutíes, pero el hecho es ese. El hecho es que hay un plan estratégico que se habla de la modificación de las bonificaciones, hay un real decreto que se aprueba sin que nosotros sepamos absolutamente nada, y hay un real decreto que aprueba la modificación de unas bonificaciones que perjudica enormemente aquí a los ceutíes. Y bueno, esto lo hemos denunciado, nosotros creo que fuimos los primeros en denunciar, y sobre todo lo que tiene que ver con la vinculación que tenía esa bonificación, y lo hemos denunciado. Pero es que, fíjese, esto siempre lo digo y lo vuelvo a decir cuando la gente dice, bueno, es que los partidos localistas, ¿qué papel tienen? Pues es este. Es decir, a nosotros que no nos engañen diciendo que desde la delegación del gobierno no sabían absolutamente nada cuando son del mismo color político que el gobierno de la nación. No tiene sentido, y no tiene sentido que desde el gobierno de la nación se gestione, se articule, se ponga en marcha una medida sin contar con los suyos. Con los suyos. Hay que recordar que aquí el secretario general dijo abiertamente que ellos habían colocado a un delegado del gobierno porque les iba a servir para ganar las elecciones municipales. Pues modificar las bonificaciones y perjudicar a miles de trabajadores y trabajadoras, muy bueno para tus intereses electorales no es. Ya no hablo de intereses económicos o de intereses salariales o de justicia social, de intereses electorales. Muy bueno no es. Mucha descoordinación, o simplemente desde Madrid pasa lo que pasa. Ceuta y Melilla es una cuestión de Estado menor que única y exclusivamente interesa cuando nos tenemos que referir a Ceuta y Melilla, frontera exterior de España. En el resto de cuestiones, pues bueno, pues ahí tenemos una población que mientras no grita, mientras no se queja, no pasa absolutamente nada. Y mientras tengamos a un gobierno en la ciudad que además nos baile el agua, pues está todo bien controlado. El secretario general del PSOE también dijo aquí que a usted concretamente le había tendido la mano para que se fuese al PSOE. ¿Por qué rechazó esa oferta? Si es que la recibió. Y además lo has expresado perfectamente. A usted, es decir, a mí, no a Ceuta ya. La rechacé por principios básicos. O sea, lo que me propuso el Partido Socialista, en concreto Juan Gutiérrez, es que yo participase de la candidatura del Partido Socialista. Es decir, yo como Mohamed Mustafa, entrar en las listas. Pero yo no estoy aquí en política para mejorar mi situación o para estar en una parrilla de salida. Yo he venido aquí para mejorar la calidad de vida de mis vecinos, y yo estoy completamente seguro, llevo más de 20 años militando lo mismo, que
militando en el mismo espacio, que la única forma de mejorar la calidad de vida de los ceutíes es a través del localismo. Lo tengo meridianamente claro. Y luego, esto al margen de las consideraciones personales. Vamos a hablar de política. Cuando nos sentamos y hablamos, no se habló de política. Es decir, si tú quieres seducirme, y esto lo digo abiertamente, sedúceme con políticas públicas que puedan modificar la realidad social. Por ejemplo, el paro, el fracaso escolar, políticas de vivienda o las desigualdades flagrantes que hay entre territorios, entre vecinos y vecinas, entre hombres y mujeres, e incluso hasta la intergeneracional. Hablemos de políticas públicas capaces de revertir esa infame desigualdad entre los ceutíes, y yo te prestaré atención. Pero es que no se habló de política, se habló única y exclusivamente de un fichaje, de venderme, ¿no? Y bueno, y yo, en primer lugar, yo tampoco me reconozco como una persona con grandes aptitudes, soy una persona muy normal, y en segundo lugar, pues yo no me podría mirar al espejo si hubiese aceptado esa oferta. La próxima semana tenemos pleno otra vez. Ustedes han sido muy críticos con esa cierta estafa. Supone la aprobación de cosas en el pleno que nunca se llegan a hacer realidad. ¿Eso hay alguna forma de corregirlo? ¿Es una cosa que depende simplemente de la voluntad de quien gobierna? Cambiar el gobierno, hay que ser realistas. Si no cambiamos el gobierno, esa actitud se va a mantener. Y esto yo se lo he explicado al gobierno, se lo he dicho al gobierno, no quiero ser pretencioso, ¿no? Se lo he dicho al gobierno, se lo he dicho públicamente, y entre bambalinas también les he dicho que no cumplir los acuerdos plenarios implica, en primer lugar, descrédito hacia la clase política, descrédito hacia las instituciones, y en ese descrédito, en esa desafección que genera que las instituciones no respondan a las expectativas, hay una única formación que gana, la extrema derecha, porque navega en el descontento, navega en la frustración, navega en la cólera, y ahí se manejan muy bien, se manejan en esos afectos negativos muy bien. De hecho, ese es su leitmotiv, ¿no? Navegar en esos afectos negativos y aprovechar ese enfado para de alguna manera reclamar hacia sí ese voto de castigo. Y esto se lo he dicho yo a las formaciones democráticas de nuestra sociedad, pero fundamentalmente al gobierno, que cuando aprueben cosas, si las van a aprobar es porque consideran que son buenas. No es una cuestión de aprobarla porque es tan buena que me parecería mal votar en contra y los ciudadanos se enfaden conmigo. No, si estás de acuerdo con una medida, vota a favor. Y acto seguido, mañana ya estás convocando una comisión o convocando cualquier instrumento administrativo que te permita poner en marcha esa medida. Pero ni por esas, Gonzalo. El gobierno, tengo que reconocer que está caducado, y también hay que reconocer que está saturado, es decir, no es capaz de sacar adelante las cuestiones, y por lo tanto va orillando las que no son suyas y va priorizando las iniciativas que surgen tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, máximo cuando estamos cerca de una contienda electoral como es en mayo del 2023. Después de las elecciones parece que cualquier escaño puede ser clave para cambiar el gobierno o no cambiarlo, como usted decía. ¿Cómo va a utilizar Ceuta ya el peso que tenga en la próxima asamblea? ¿Cuáles son las prioridades, las líneas rojas que nos puede avanzar? Bueno, esto lo he dicho yo en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, lo principal y lo prioritario tiene que haber una alternativa y no una alternancia. Nuestros votos servirán para declinar un nuevo gobierno. Cuando digo un nuevo gobierno me refiero a una nueva forma de hacer política. Una nueva forma de hacer política que entienda que hay cuestiones que no se pueden esconder, que no nos vale eso de jugar al juego del avestruz, no meter la cabeza debajo del suelo. Hay problemas que nos están afectando de forma directa. Te hablaba antes de la juventud, ¿no? Y aquí quiero volver a incidir. Nosotros le hemos propuesto un plan de rescate de la juventud. Fíjese si es importante que en ese cambio generacional que nos viene encima, si no somos capaces de generar expectativas, de generar esperanza, de generar ilusión, vamos a tener una ciudad más triste, con menos gente, con más carteles donde se cuelgue, se notifique, se alquila, se traspasa, se vende. Si no somos capaces de entender que nuestro futuro está en esas generaciones y que esas generaciones tienen que ver de alguna manera que todo ese periodo de desigualdad absoluta, territorial, social, económica, van a desaparecer porque hay un gobierno que se ha propuesto a poner medidas en marcha, vamos a condenar a Ceuta a ser una ciudad inhóspita. Y esto parece baladí, pero no lo es. No lo es. Es necesario poner políticas en marcha de vivienda. Hace más de 10 años que no se construyen viviendas. De nuestra gente joven, ¿dónde va a vivir?
dónde va a vivir. Es necesario que los procesos de oferta pública sean absolutamente transparentes, porque si antes le decíamos a nuestros jóvenes que no estaban preparados y ahora que están preparados no les damos oportunidades, les habremos engañado. Y si los estamos engañando, vamos a generar frustración, desafección. Y eso es malo para todos. Se irán o se quedarán aquí, pero frustrados. Es necesario que de una vez por todas abramos el melón de decir, señores, la sanidad está mal. Está mal. Quien no dispone de dinero para irse a la sanidad privada, su único destino es sufrir, y lo recalco, o morir. Si no abrimos ese melón y tenemos un debate serio y nosotros desde nuestra administración ponemos toda la carne en el asador, vamos a estar mintiendo a los ceutíes, vamos a estar engañándolos. Si no decimos que en la educación especial tenemos que poner el foco, y eso se hace con políticas públicas, no con contrataciones de empresas privadas, sino a través de lo público, con intervención pública, estaremos dejando que parte de nuestros hijos fracasen escolarmente y estén desatendidos. Y tendremos a padres y madres frustrados, porque tienen unos hijos que tienen unas necesidades que no estamos cubriendo. Y Ceuta, todo el mundo lo sabe, cuando hablamos de los presupuestos, y esto me lo transmiten muchos vecinos y vecinas, cuando hablamos de los presupuestos y escuchan 350 millones, 400 millones de euros al año, se llevan las manos a la cabeza y no acaban entendiendo cómo es posible que tengamos una cantidad tan importante de dinero y, sin embargo, la vayamos dejando para otras cuestiones irrelevantes. Me refiero, por ejemplo, a la escuela de pilotos. Esta es una cuestión que yo no he tenido que explicar mucho. Esta cae por su propio peso. Hablamos de una escuela de pilotos, por ejemplo, desatendemos con un acuerdo plenario la construcción de un centro TEA. Esto la gente no lo entiende. Y esto, lo que te decía anteriormente, genera una frustración enorme, que hay ya formaciones que se aprovechan y beben de ese enfado, reclamando para sí el voto de castigo. El martes es su proclamación como candidato. No sé después cuál es el calendario de elaboración de lista, qué tipo de lista quiere hacer o qué tipo de lista van a hacer, y el programa, no sé cómo, si ya está definido, si de qué manera lo van a confeccionar. Estamos trabajando conjuntamente en la proclamación de la candidatura, y estamos trabajando también en el programa. El programa es lo prioritario en este momento, porque queremos que sea un programa creíble, queremos que sea un programa medible y sobre todo que sea un programa que esté configurado con números, para que nos entendamos. Cuando nosotros digamos estas son las medidas que queremos hacer, que la gente sepa cuánto cuesta, sobre todo para que sepan que se pueden hacer. Es decir, y de ahí lo que queremos es huir de la típica carta a los Reyes Magos que presentan los partidos políticos, ¿no? Hace poco escuchaba al Partido Popular decir que iba a poner en el centro de atención la sanidad, ¿no? Bueno, esto es miserable, ¿no? El Partido Popular, que cuando gobernaba a nivel nacional y aquí decía que la unidad de radioterapia, por ejemplo, no era rentable. Es decir, hay cosas que de verdad claman al cielo. Nosotros vamos a presentar un programa con estos criterios: creíble, factible y sobre todo medible, que la gente sepa que se puede hacer, y ahí estamos trabajando. En cuanto a la lista, es la menor de nuestras preocupaciones, la menor, porque nosotros entendemos que en primer lugar están las ideas y luego las personas. Y en ese grupo de personas que van a participar en la lista son personas jóvenes, sin mochila, preparadas, de todos los rincones de Ceuta, que esa es la característica esencial de nuestra lista. Va a ser una lista diversa, representativa de la sociedad civil, representativa de Ceuta, representativa de todas las Ceutas. Pues Mohamed Mustafa, muchas gracias por visitarnos y suerte en este camino. Gracias. Ha sido un placer, Gonzalo.